Analizar los conceptos teóricos más importantes y fundamentales de los ciclos de vapor. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta la instalación básica que presentan estos ciclos, tales como la caldera, un condensador, la turbina y la bomba. En la caldera, el agua recibe del ambiente una cierta cantidad de calor y se transforma en vapor que depende de la presión de la caldera. Este vapor saturado solo eleva aún más su temperatura si se lo hace pasar por un recalentador, obteniéndose así un vapor recalentado. Luego pasa por los álabes de una turbina de vapor, obteniéndose así un trabajo mecánico y originándose una caída de presión y de temperatura y por lo tanto de entalpía. Este estado, como dijimos, puede ser un vapor húmedo o un vapor recalentado. Si es el caso de que fuese vapor húmedo, habrá una condensación parcial y luego, mediante el condensador, se va a licuar este vapor restante cediendo calor a un medio refrigerante, ¿sí? En este caso suele ser el agua. Bien, pero bueno, para analizar, primero tenemos que entender el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot, como dijimos y lo vimos en los videos anteriores, es un ciclo tanto interna como externamente reversible y por lo tanto será útil para poder comparar los distintos ciclos de vapor, ¿sí? Con este. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder usar o emplear en la práctica un ciclo de Carnot? Bueno, vamos a analizar dos limitaciones importantes. La primera limitación que vamos a analizar es que el calor que se le aplica al fluido se obtiene del enfriamiento de los gases calientes de una combustión, mientras que en el ciclo de Carnot los gases no podían enfriarse a temperaturas menores a la crítica, ya que esta es una irreversibilidad externa. La segunda limitación importante es que en la región líquido-vapor, en la región donde se encuentra en equilibrio ambas fases, la máquina térmica que funcionase con dicho ciclo tendría que detener la condensación en un punto J antes de que se consiga su licuación completa y posteriormente con la bomba llevar adiabáticamente esta mezcla de vapor húmedo hasta el punto A, donde se alcanza la presión y la temperatura de la caldera. Y dicho proceso de bombear mezclas de fases tiene problemas imposibles de resolver. Por lo tanto, dado nuestro ciclo de Carnot, que como podemos ver en pantalla, vamos a tener una compresión en una bomba isentrópica, después una adición de calor en la caldera a temperatura y presión constante y después una expansión adiabática en la turbina para terminar con un rechazo de calor a baja temperatura y presión en el condensador. Por lo tanto, estas dos limitaciones que acabamos de mencionar hacen que no se pueda llevar a la práctica el ciclo de Carnot. Igual ahora lo vamos a ver más a detalle. Una cosa a aclarar es que la caldera es aquel equipo destinado a producir vapor o calentar agua mediante la acción de calor. Y a la combinación de la caldera más un sobrecalentador se lo vamos a acotar o designar como generador de vapor. Ahora, la bomba. Bien, la etapa 4.1 es difícil de llevar a la práctica o aproximar debido a que el fluido en el estado 4 es una mezcla de líquido y vapor saturado y estos se comprimen como fase dispersa. Una fase dispersa podría ser el ejemplo de la sal dispersa en agua. En nuestro caso, como tenemos una mayor cantidad presente en este estado de líquido que de vapor saturado, vamos a decir que la fase sería vapor en líquido, ¿sí? Por lo tanto, al no poder trabajar con una mezcla de dos fases, ¿sí? Para nuestro dispositivo, que en este caso es una bomba, es imposible replicar el ciclo de Carnot.
Y otras dificultades que la podemos añadir son las siguientes. La primera es que no va a ser fácil extraer una mezcla de vapor saturado de calidad X4, puesto que se deberían hacer dos tramos, uno de vapor y otro de líquido, y dotar al condensador de un sistema de control de flujos. Por lo tanto, resulta práctico emplear una trampa de vapor, el cual solo va a extraer el líquido saturado por condensación de vapor. La segunda limitación es la elevada presión en el punto 6, que va a requerir diseños especiales. Y acá lo podemos ver. Una tercera característica importante es que la necesidad de realizar una expansión isotérmica, ¿sí?, de agua para agregar calor en el proceso 6.1 también vamos a decir que es imposible de realizar. Y en la etapa 2.3 se va a producir una condensación parcial, lo cual puede dañar mecánicamente la turbina. Pero bueno, vamos a decir que este problema se va a solucionar con un recalentamiento de vapor. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro primer ciclo, que va a ser el ciclo Rankine con vapor saturado, que lo estamos viendo ahora en pantalla. Este ciclo va a consistir en lo siguiente. El proceso 1.2 es una compresión isoentrópica que se realiza en una bomba, que luego entra, ¿sí?, a la caldera, donde se va a producir vapor saturado a presión, ¿sí?, constante, que será la presión de la caldera. Luego, de 3 a 4 se produce una expansión isoentrópica en una turbina, donde vamos a tener a la salida de esta turbina vapor húmedo con una baja cantidad de humedad. Por lo tanto, esto es una de las dificultades que mencionamos anteriormente, que esta baja cantidad de humedad puede llegar a dañar, ¿sí?, los álabes de la turbina. Y de 4 a 1 tenemos un rechazo de calor, ¿sí?, que se lleva a cabo en el condensador, donde entra como vapor húmedo y sale como líquido saturado. Perfecto. Ahora, una cosa importante que podemos comparar es el rendimiento que tiene el ciclo de Carnot con este ciclo de Rankine simple, ¿sí? Si vemos en la figura, podemos tratar lo siguiente. Primero vamos a decir lo principal. El calor suministrado en el proceso BC corresponde al calor suministrado en un ciclo de Carnot, y el calor suministrado en un ciclo Rankine simple está dado por el proceso 2.3 o el área bajo la curva del proceso 2.3. Como el calor, ¿sí?, que está suministrado por este ciclo de Rankine es mayor que el calor suministrado en un ciclo de Carnot, y viendo que el rendimiento térmico es el cociente entre el trabajo neto y el calor suministrado, ¿qué vamos a decir? Que el trabajo neto, ¿sí?, de Carnot es menor que el trabajo neto de Rankine, y en definitiva el rendimiento térmico del ciclo Rankine simple será menor que el rendimiento térmico del ciclo de Carnot, debido a que parte del calor suministrado es empleado para calentar el agua en la caldera. Ahora, para evitar el problema de la condensación en las turbinas, ¿qué podemos emplear? Bueno, el método más práctico es recalentar el vapor, ¿sí?, luego de que éste sea obtenido como vapor saturado, agregando, ¿sí?, a nuestro dispositivo, a nuestra caldera, un sobrecalentador en donde se aumente ahora la temperatura también a presión constante de este vapor, y se obtenga finalmente un vapor sobrecalentado que luego ingrese a la turbina, ¿sí?, y salga como, en este caso, como vapor saturado, pero a la presión del condensador. Ahora, si nosotros comparamos con el ciclo de Carnot, vemos que la temperatura en la transformación C3 se incrementa respecto a la temperatura de la caldera de Carnot, con lo cual se incrementa el rendimiento del ciclo. Por lo tanto, vamos a decir que el rendimiento ahora sí de este ciclo Rankine con un sobrecalentamiento o con un recalentamiento será mayor que el rendimiento térmico del ciclo Rankine saturado. Pasemos ahora a analizar otra cuestión importante, que es la presión en la caldera.
La máxima presión de vapor obtenida tiende a aumentar la eficiencia, ¿sí? Esto es una cuestión lógica que podemos analizar respecto a si comparamos, por ejemplo, dos ciclos de Rankine, ¿sí? Ambos con sobrecalentamiento, pero en donde en uno haya una presión superior, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver de este gráfico? Que el trabajo se va a incrementar en el ciclo a presión máxima y va a estar dada por el área 1, A, B, C, D, 2, 1', 1. Pero va a decrecer en el área 2, 3, 4, 5, 2, por lo que tiende a permanecer constante el trabajo neto. Sin embargo, el calor rechazado en el condensador disminuye en el área 4, 5, 6 y 7, por lo que se observa un aumento, ¿sí?, en el rendimiento térmico, la eficiencia térmica. Por lo tanto, será útil emplear valores elevados de presión en la caldera. Sin embargo, vamos a tener un efecto negativo, y es que al aumentar la presión en la caldera hay posibilidades de volver a la zona de vapor húmedo. Por lo tanto, hay que tener un compromiso en determinar tanto la temperatura como la presión en este vapor, en esta etapa del ciclo de Rankine con vapor sobrecalentado. Ahora, como resumen, ¿qué podemos decir? Los problemas. El primero de ellos es que en el proceso de la expansión se va a producir una condensación parcial que va a causar daños en los álabes de la turbina, porque se va a presentar un vapor húmedo, ¿sí?, a la salida de este. ¿Qué solución podemos emplear? Un recalentamiento de vapor, donde vamos a obtener un vapor sobrecalentado. Ahora, otro problema importante es que será difícil e imposible trabajar con dos fases en la bomba y en el condensador. Por lo tanto, podemos decir que una solución efectiva será condensar todo el vapor mediante la ayuda de una trampa de vapor, donde a la salida de esta se llegue al estado de líquido saturado. Pasemos ahora a analizar las desviaciones de los ciclos reales. ¿Qué significa las desviaciones de los ciclos reales? En primero de ellos tenemos que presentar dos fuentes de irreversibilidades comunes de estos ciclos. La primera es la fricción del fluido, que va a ocasionar caídas de presión en la caldera, en las tuberías y en el condensador. ¿Esto qué significa? Que a mayor presión y por lo tanto se va a requerir un mayor trabajo en la bomba para poder contrarrestar, ¿sí?, esta caída de presión, y esto que va a lograr que disminuya o que se reduzca el rendimiento térmico. La otra fuente de irreversibilidad presente son las pérdidas de calor del vapor hacia el ambiente. Para mantener este mismo nivel de salida neta de trabajo es necesario transferir calor, ¿sí?, hacia el vapor en la caldera, y por lo tanto esto va a disminuir el rendimiento térmico. Ahora, a modo de esquema, podemos analizar de qué forma se puede incrementar el rendimiento térmico. La idea básica para llevar un aumento del rendimiento sería lograr tanto aumentar la temperatura en la caldera como disminuir la temperatura del condensador. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros aumentamos la temperatura en la caldera, ¿qué estaríamos aumentando? El calor suministrado. Y reducir la temperatura del condensador, estaríamos reduciendo el calor rechazado de alguna manera, y por lo tanto estamos trabajando con el trabajo neto, que como dijimos es igual al calor neto, y el calor neto es igual al calor suministrado menos el calor rechazado. Por lo tanto, para lograr estos efectos podemos llevarlo a cabo de tres maneras distintas. La primera de ellas es realizar una reducción en la presión del condensador, que en definitiva va a lograr reducir la temperatura del condensador. En segunda instancia, podemos emplear un sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, y esto obviamente va a elevar las temperaturas de la caldera, y por lo tanto también podemos realizar un incremento en la presión de la caldera. Analicemos el primero de ellos. ¿Qué sucede cuando nosotros disminuimos o logramos reducir en parte la presión en el condensador? Vamos a aumentar el rendimiento térmico, sin embargo va a haber una limitación importante. ¿Cuál es? Es
que la presión no va a poder ser menor a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del medio de enfriamiento. Además, se incrementa el contenido de humedad del vapor en las etapas finales de la turbina y esto va a ocasionar problemas en los álabes. Entonces, es muy importante que tratemos de llegar a un límite en el cual se mantenga estas condiciones que estamos analizando. La segunda de ellas es un sobrecalentamiento del vapor recalentado que va a aumentar la temperatura, ¿sí?, de la caldera y vamos a mantener la presión de ella constante. Por lo tanto, esto que va a ocasionar un aumento en el trabajo neto y, sin embargo, el efecto total es un incremento en la eficiencia térmica porque aumenta la temperatura a la cual se añade calor. Sin embargo, esto también va a tener una limitación mecánica que es la propia de la resistencia, ¿sí?, que predominan en los materiales, que en este caso es de 580 grados. Y como tercera forma de mejorar el rendimiento, podemos incrementar la presión en la caldera, en donde vamos a decir que para una temperatura de entrada fija a la turbina, el ciclo se corre a la izquierda y aumenta el contenido de humedad del vapor en la salida de la turbina. Perfecto. Ahora vamos a analizar otra mejora que se le agrega, ¿sí?, al ciclo de vapor sobrecalentado, que es la expansión en varias etapas con recalentamiento intermedio. ¿Esto qué significa? Acá en pantalla estamos viendo un diagrama TS donde podemos observar que tenemos esta modificación justamente en la expansión en la turbina y en definitiva pudimos interponer o lograr sustituirlo con un ciclo de Carnot para poder realizar la comparación. ¿Y qué podemos analizar acá? Que a mayor número de etapas, mayor será el trabajo neto y más se aproxima a un ciclo de Carnot. Sin embargo, esto va a conllevar un esfuerzo económico. Y hay que recordar que el único propósito del ciclo de recalentamiento es reducir el contenido de humedad del vapor. ¿Por qué decimos esto? Porque si se contara con materiales que soportaran temperaturas lo suficientemente altas, no habría necesidad de realizar este ciclo o esta expansión en varias etapas. Bien, ahora vamos a hablar de los economizadores. ¿Qué significa esto? O también se lo conoce como un precalentamiento del agua en la entrada de la caldera. Al disminuir la temperatura de dos fluidos que se mezclan, disminuye las pérdidas por irreversibilidad. Este problema se observa cuando se alimenta agua del condensador a la caldera y por ello es conveniente precalentar esta agua pasándola por un economizador que en realidad es un intercambiador de calor y acá podemos ver el diagrama correspondiente. Entonces vamos a decir que es una medida de ahorro de energía que va a permitir aprovechar el calor residual de estos gases para poder calentar el agua que luego de haber pasado por la bomba se introduzca en la entrada de la caldera. Y acá vemos el esquema, ¿sí? Tenemos nuestro líquido saturado que luego se lo hace pasar por un economizador donde aumenta tanto la presión como la temperatura, que luego ingresa a la caldera, esta sale como vapor saturado, luego pasa por un proceso por un sobrecalentador y finalmente entra a la turbina como vapor sobrecalentado. Por último, y ya finalizando este tema, vamos a ver el ciclo Rankine regenerativo. ¿En qué consiste? Bueno, este ciclo se va a lograr con la extracción o drenado del vapor de la turbina en varios puntos. Este vapor, sí, que sale de la turbina o una fracción de ella se va a utilizar para calentar el agua de alimentación y así aumentar la temperatura de entrada de calor. Un calentador de agua es un intercambiador de calor donde este se transfiere del vapor al agua mediante la mezcla de ambos flujos de fluido. Y por eso vamos a decir que es un calentador de agua abierto. Idealmente la mezcla sale del calentador como líquido saturado a la presión del calentador. Acá lo podemos observar en pantalla donde una fracción de este vapor que sale de la turbina es empleado para poder calentar el agua que viene de la bomba, ¿sí? Y así poder
aprovechar, ¿sí?, la cantidad de calor o poder disminuir la cantidad de calor suministrado, ¿sí?, en la caldera. Por lo tanto, vamos a decir que este aumento que se observa en el rendimiento térmico es causado por un aumento en la temperatura, ¿sí?, del calor suministrado, que a mayor número de calentadores o número de sangrías aumenta el rendimiento térmico, y que en definitiva el proceso 1-4 se ha mejorado con calentamientos múltiples. Por lo tanto, lo más conveniente para finalizar este video sería realizar un ciclo regenerativo con recalentamientos múltiples.